Bueno, vamos a iniciar con la explicación de 6 preguntas del taller. La primera que escogí es esta. Nos dice, la siguiente tabla muestra los valores de la densidad de 3 sustancias. Nos muestran las sustancias, la densidad por gramo mililitro a 25 grados Celsius. Nos dicen que el tolueno tiene una densidad de 0,78, el ácido acrílico de 1,06 y el agua a 0,99. Recordemos que eso es por solo 1 mililitro. Estos valores. Ahora nos dice, en 4 recipientes se colocan volúmenes diferentes de cada líquido como se muestra en el dibujo. Y la pregunta nos dice, de acuerdo con lo ilustrado, ¿es válido afirmar que? Entonces, primero tenemos que hacer como una conversión a que todos estos estén en iguales condiciones, ¿cierto? Porque este tiene 2, este tiene 2, este tiene 1, este tiene 1. Entonces, ¿cómo hice yo eso? Entonces, nos dicen que 1 mililitro de tolueno tiene 0,78. Entonces, yo voy a anotar acá 0, con otro colorcito, ¿cierto? 0,78. Entonces en este envase hay 0,78 mililitros. En el de agua hay 2. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con 0,99? Multiplicarlo por 2 para que nos dé el resultado. Entonces, 0,99 más, también se puede sumar 0,99, nos dice eso nos da 1,98. Entonces vamos a poner ese valor acá, 1,98. Ahora, 1 mililitro de ácido acrílico, acá nos dicen 1,06, entonces anotamos el valor. Y por último, 2 mililitros de tolueno, hacemos lo mismo que hicimos con el agua, sumamos 2 veces, 0,78 más 0,78, eso nos da 1,56. Y lo anotamos, 1,56. Ahora tenemos cuántos mililitros en total hay en cada envase. Ahora sí podemos responder. De acuerdo con lo ilustrado, es válido afirmar que el recipiente 4 es el que contiene menor masa. Si nos vamos al recipiente 4, no, el que tiene menos masa es el 1. Entonces esta la descartamos. La B nos dice, los recipientes 2 y 4 contienen igual masa. 2 y 4 contienen distintas masas, descartadas. C, el recipiente 3 contiene menor masa que el 1. 3, 1, al contrario, este tiene más que este. Entonces descartado también. Y la D nos dice, el recipiente 2 es el que contiene mayor masa. Y si nos fijamos en cada valor, lo confirmamos. Entonces esta respuesta es la correcta. Nos vamos a la segunda. Nos dice, en una balanza se coloca un frasco de boca ancha con 2 gramos de bicarbonato de sodio y dentro de este un tubo de ensayo con 5 mililitros de vinagre. En otra balanza se coloca un frasco igual al anterior con la misma cantidad de bicarbonato de sodio y vinagre, pero cerrado. Acá vemos que concuerda, la única diferencia que tienen es la tapita. Esta no la tiene y esta sí la tiene. Listo, si seguimos leyendo, nos dice, luego de observar los pasos, se derramó el contenido del tubo de ensayo dentro del frasco y se tomó nuevamente la medida del peso. En el caso del frasco abierto, el peso disminuyó y en el del frasco cerrado permaneció igual. ¿Qué se puede probar con el experimento? Vamos a leer qué nos dice. Nos dice, que las reacciones químicas no ocurren en espacios completamente cerrados. Esto es falso. Las reacciones químicas pueden ocurrir en espacios o cerrados o abiertos. Solo que en este caso, el cambio no se notó porque se conservó ahí. En cambio, en este sí se notó porque la reacción salió del frasco. Entonces esta la descartamos. La B nos dice
que los gases son productos de la reacción al eliminarse la materia. Entonces, ¿qué reacción hubo cuando se derramó el vinagre y se mezcló con el bicarbonato de sodio? Se formó un gas, y este gas, al abrirse el tarro, salió. Por ende, ya el peso bajó, porque ya no había nada que pesara lo mismo, ya no había nada que conservara el peso dentro. Entonces, como ya no hay nada, eso significa que se eliminó la materia. Por ende, la respuesta B es la correcta. Con este color, esta es la respuesta correcta. Entonces ya llevamos 2. En esta concordamos que era la D y en esta que era la B. Listo. Continuemos con la pregunta número 3. Nos dice: la sal es la única roca comestible por el ser humano. Su composición química es esta que nos mencionan, y sus átomos por separado se pueden observar a continuación. La electronegatividad es la capacidad que tiene un átomo para atraer a los electrones cuando forma un enlace químico en una molécula. Su resta define los enlaces de la siguiente manera. Nos dice en qué condiciones se clasifican los tipos de enlace: un covalente apolar, un enlace covalente polar y un enlace iónico. Nos dicen también, teniendo en cuenta la resta de electronegatividad de cada uno de los elementos que conforman la sal cloruro de sodio, entonces el tipo de enlace que se genera entre estas dos especies es. Entonces nos dice que es una resta, ¿cierto? Nos mencionan que es una resta. Entonces lo que vamos a hacer es restar estos dos valores que nos están dando. 3,16 menos 0,93. ¿Eso qué nos da? Nos da este resultado, 2,26. Y si miramos en estas condiciones que nos mencionan, no entra el 2,26, en estas tampoco, pero en estas sí, porque nos dicen que un enlace iónico es mayor o igual que 1,8 y eso nos cumple con eso. Entonces es compatible, por ende es iónico. La respuesta sí. Pasamos a esta pregunta. Nos dice: analiza la imagen. El comportamiento del aire dentro de las cúpulas de la capa de ozono que lo contiene puede estudiarse con las leyes de los gases ideales. Una de ellas explica que la presión de un sistema y su temperatura son directamente proporcionales. Según la imagen, es preciso comprender que. Entonces, nos están diciendo que la presión de un sistema y su temperatura son directamente proporcionales. Este dato es clave. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que cuando la presión aumenta, la temperatura también. Y que cuando la presión baja, su temperatura por igual. Entonces, si leemos esto, nos dice: menor presión, mayor temperatura. Incorrecto. Mayor presión, menor temperatura. No, tiene que ser igual. Mayor presión, temperatura constante. Lo mismo, incorrecto. Esta nos dice menor presión y por lo tanto menor temperatura. Esta cumple con esa característica. Ahora miremos si cumple con la de mayor altura. Y efectivamente, si miramos la imagen y nos fijamos bien, a mayor altura, menor presión y por lo tanto menor temperatura. Esa es la respuesta correcta, la D. Bueno, pasemos a la siguiente pregunta. Nos dice: en los países con estaciones durante el invierno se aplica sal a las vías para derretir la capa de escarcha que se forma sobre el asfalto.
permitiendo de esta manera una circulación más segura de los vehículos. Por lo general, esta práctica se debe realizar cuando la temperatura ambiente no es inferior a los -8 grados Celsius, ya que por debajo de dicha temperatura la capa de escarcha no se derrite. La explicación que se podría dar al fenómeno de la sal en las vías es que yo elegí la respuesta C, porque nos dice, la sal genera que el punto de congelamiento del agua sea menor y por lo tanto esta pueda estar en estado líquido a temperaturas menores que las del punto de congelamiento. ¿Por qué? Porque nos menciona que cuando se aplica sal sobre la escarcha, es decir, el hielo, esta disminuye el punto de congelación del agua. Normalmente, el agua se congela a 0 grados Celsius, pero al agregar sal, el agua necesita estar a una temperatura más baja para congelarse. Por eso, aunque la temperatura esté por debajo de 0 grados Celsius, el hielo puede derretirse porque ahora se congela a una temperatura menor. Y eso es, pues sí, básicamente lo que nos está diciendo esta respuesta. Entonces esta es la C. Por último, pero no menos importante, está la respuesta número 11, que para mí es la 6. Nos dice, en comunidades rurales con clima cálido es común que al almacenar bebidas en una cava con hielo se agregue sal al interior de la cava. Esta práctica permite conservar las bebidas frías durante más tiempo, incluso cuando la temperatura ambiente es elevada. ¿Cuál es la explicación científica que justifica esta práctica? Yo elegí la respuesta B, porque nos dice, la sal disminuye al punto de congelación del agua, de modo que la mezcla hielo-sal puede alcanzar temperaturas inferiores a 0 grados Celsius y mantener las bebidas más frías durante un tiempo prolongado. Entonces, aquí nos está diciendo que cuando agregas sal al hielo en una cava se produce un efecto en el que hace que el hielo se derrita. Pero este proceso absorbe más calor del ambiente, enfriando más la mezcla. Así, la temperatura dentro de la cava puede llegar a ser más baja que 0 y por eso puede mantener las bebidas más frías durante un periodo prolongado. Y eso es básicamente lo que nos dice también esta respuesta y por eso es la B.